¡Cinéfilo! En este video no vamos a crear controversia, separación y rivalidad, definiendo si la década nueva comenzó o no, si es hasta el siguiente año, etc. La verdad, como estamos hablando de cine, vamos a basarnos en la cultura popular, la cual estipula que ahora comienza una nueva década y qué mejor momento que en este arranque para hacer un homenaje a las películas de la década pasada que realmente marcaron la vida de muchos cinéfilos. Muy importante para este top, no están solamente consideradas películas que hayan ganado muchos premios o hayan sido aplaudidas en festivales, sino cintas que hayan marcado de una u otra forma el corazón de los cinéfilos, hayan conmovido, causado conmoción, pero más importante que nada, que hayan propuesto algo distinto dentro de su rama. ¿Estás listo? Comencemos con este top de las películas que definieron la década pasada. Vamos a comenzar con el año 2010, ya que en este año tuvimos un arranque muy fuerte gracias al director Christopher Nolan con la cinta Inception. Una película bastante compleja que trata sobre un ladrón que desarrolla tecnología, la cual le permite entrar a los sueños de la gente y robar los secretos de su subconsciente. La película contaba con grandes intérpretes y grandes interpretaciones, pero logró quedarse en la mente de los cinéfilos por la manera en que Christopher Nolan contaba esta historia. El director utilizó grandes efectos especiales que dan la sensación de realmente encontrarse en un sueño, con puntos inconexos donde el tiempo no era lineal y los eventos no tenían una lógica clara. Se trata de una película bastante compleja que exigía la total atención del espectador para poder ir descifrando los diferentes acontecimientos. Además de que hasta el día de hoy los cinéfilos continúan debatiendo si el tótem o la pequeña pirinola de Leonardo DiCaprio indicaba que estaba en un sueño o en la vida real. ¿Ustedes qué dicen? Sin duda alguna, uno de los directores contemporáneos más importantes es el señor David Fincher, quien nos ha traído grandes cintas, pero sin duda la que marcó una década fue The Social Network. Esa película también fue estrenada en el año 2010 y cuenta la historia de Mark Zuckerberg y cómo es que este hombre, joven, creó Facebook, cómo logró hacerse tan popular y por qué es que hubo una batalla legal por la empresa. Hacer una película de la red social que transformó la manera de comunicarse a nivel mundial pudo haber sido un enorme fracaso. Podríamos haber tenido un biopic muy genérico o también pudieron haber hecho una cinta muy tendenciosa que ocultara las partes menos brillantes de la historia. Pero David Fincher decide hacer una película que explique la ambición y el conflicto personal y moral que implica crear algo completamente nuevo que cambia la vida de millones de personas y cómo la obsesión por convertirnos en el número uno o en ser los mejores puede orillarnos a la soledad. Fincher hizo una película basada en las emociones de los personajes y no tanto en los hechos históricos de la creación de Facebook, y esta sin duda fue una gran decisión. Nuestro siguiente título es Drive, ya que esta es una de esas películas que no destaca tanto por la cantidad de premios y reconocimientos que tuvo en su tiempo, sino más bien por lo que significó en la carrera de las personas que la hicieron, en los involucrados. Ryan Gosling es el protagonista de esta historia, en donde un doble de riesgo de Hollywood pasa sus noches siendo el chofer de un grupo de ladrones y fue justamente su interpretación la que terminó sorprendiendo al mundo. Digamos que Ryan Gosling se había estancado un poco en este papel de niño bonito, no había logrado resaltar hasta que apareció
en Drive. La película se inspira mucho en cintas como Taxi Driver o Le Samouraï, y a la gente de verdad le impresionó el despliegue visual de violencia e intensidad que presentaban los personajes. Y por supuesto, el señor Gosling logró finalmente posicionarse como un actor multifacético y muy talentoso. Y hablando del señor Ryan Gosling, pero en un género totalmente distinto, una película del 2011, Crazy Stupid Love. Esta historia, que es prácticamente una comedia romántica, representa las diferentes crisis amorosas de los miembros de una familia. Esta película también logró impulsar a varios actores que hoy amamos, como Emma Stone o Steve Carell. Realmente esta película, más allá de una comedia romántica, es una sátira de las comedias románticas y busca tratar otro tipo de temas sobre las relaciones, como el intentar recuperar tu vida después de un divorcio, el amor juvenil obsesivo que no entiende los límites o las relaciones sexuales casuales. Además de que esta película saturó el internet de increíbles memes que todavía continúan vigentes al día de hoy. El siguiente título no le agrada al señor Martin Scorsese, pero sería muy absurdo ignorar que la década básicamente fue de los superhéroes. Pero ¿qué película más importante tendría que estar aquí que Avengers? Esta película representa la culminación de un experimento que todavía no se sabía si iba a salir bien o no, ya que por primera vez estábamos viendo en la pantalla grande a un equipo de grandes héroes luchando contra un enemigo común. Una de las cosas especiales de esta película es que cada uno de los integrantes habían tenido una película en individual. Bueno, menos tú, Black Widow y Hulk, como que de más o menos. El punto es que los conocíamos perfectamente y era increíble ver cómo cada una de las historias que se tejieron en sus propias películas aparecían o tenían un papel importante en este ensamble. Avengers fue un proyecto sumamente ambicioso, con una meta que tal vez hubiera parecido inalcanzable, pero que sin duda marcó una pauta para lo que está todavía por llegar en múltiples universos cinematográficos de superhéroes. En el año 2013 no tuvimos particularmente películas de superhéroes tan grandes, pero lo que sí tuvimos fue Hair, una exploración muy interesante de las relaciones humanas y la inteligencia artificial. Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson nos trajeron una historia que se sentía como un verdadero drama romántico y al mismo tiempo una película de terror post-apocalíptico que no parece muy lejano, porque yo te he escuchado hablar con Siri y las preguntas que le haces. Por un lado, las interacciones entre estos personajes hacían que uno se identificara con esta necesidad o deseo de querer estar con alguien a distancia. Pero eso a la vez es perturbador porque lo vemos a través de los ojos del aislamiento tecnológico en una sociedad que depende por completo de dispositivos para poder vivir una vida sentimental plena. Sin duda, Hair es uno de los experimentos más interesantes que nos dio esta década, pues trata uno de los temas más relevantes que vivimos actualmente y le da un giro algo tétrico, pero admitámoslo, muy realista. Continuando con los experimentos en el cine, una cinta que realmente yo creo que merecía muchos premios que no obtuvo, aparece en este top y me refiero a Boyhood. El director Richard Linklater nos trae una película Coming of Age, donde narra la vida de Mason desde que es un niño hasta que entra a la universidad. Ajá, eso suena como una historia bastante común, pero tardaron 12 años en filmar esta película con el fin de mostrar cambios reales en los actores involucrados. Es decir, no querían contratar a un niño chiquito y luego un adolescente diferente y luego uno mayor como en la serie de Luis Miguel, por poner un ejemplo, sino que realmente querían ver y documentar el crecimiento de este mismo niño. Esta película también destaca porque cuando inició no había una historia completa. Linklater tenía una idea, algunos puntos que quería tocar y cómo debían ser sus personajes, pero no tenía un guión terminado.
terminado. Obviamente lo que hizo fue ir trayendo ideas a la mesa mientras avanzaban con la filmación, y de hecho Linklater cuenta que para hacer la siguiente parte de su historia se basaba en filmaciones anteriores y en la reacción que tenían los actores de verse a sí mismos en diferentes etapas de su vida. El nombre de Damien Chazelle ya es bastante conocido, pero la película que catapultó a este director fue Whiplash, la cual nos impresionó con las increíbles actuaciones de J.K. Simmons y Miles Teller. Pero lo que realmente hizo a esta historia tan especial fue la crudeza con la que mostraba la relación entre un alumno que busca su lugar en el conservatorio como baterista y su profesor, quien cree fervientemente que la única manera de formar a nuevas generaciones es presionándolos y llevándolos hasta el límite. Además de que realizaron una edición increíble que se centraba y resaltaba mucho la música, la cual tiene una conexión muy especial con los procesos psicológicos y emocionales que atraviesan los personajes. Por lo cual todos estos elementos convierten a Whiplash en una de las grandes de la década. 2013 inició una gran época para los cineastas mexicanos en Hollywood. Primero tuvimos a Alfonso Cuarón, quien nos presentó una historia con efectos nunca antes vistos con Gravity. Y un año después, Alejandro González Iñárritu aparece con una película totalmente diferente y el título de este top llamada Birdman. En esta película el director hace una fuerte crítica a todo Hollywood y su obsesión con las películas taquilleras y con la crítica especializada. Esto al presentarnos la historia de un actor que se dio a conocer por interpretar a un superhéroe y quien ahora lucha porque sus capacidades sean reconocidas más allá de esos blockbusters que hizo en su juventud. La película se siente por demás personal, particularmente para sus intérpretes como Michael Keaton, quien entiende de manera personal el dilema de quitarse el estigma de un personaje, pues fue justamente lo que él vivió después de darle vida a Batman en la película de Tim Burton. Pero además el director editó la película de manera que pareciera filmada en un solo plano secuencia, o sea que pareciera que fue filmada sin ningún corte de por medio, lo que hizo que Birdman se sintiera como un experimento completamente nuevo a lo que había hecho hasta ese momento el director. Una gran historia con una fuerte crítica, sustentadas con hermosas interpretaciones y una musicalización espectacular. Pero Alejandro González Iñárritu no solamente se quedó con Birdman, sino que un año después nos trajo The Revenant o El Renacido. Una película que también marcó la época, no solo porque fue la cinta que ayudó a Leonardo DiCaprio a ganar por fin un Oscar, sino por sus méritos de producción y porque es una película con una camaradería entre dos talentos mexicanos muy grandes. El señor Emmanuel Lubezki, el director de fotografía de esta cinta, entregó uno de sus mejores trabajos al realizar todas las tomas de la película con luz natural y apoyar en los duros procesos que llevaron a DiCaprio a entregar una interpretación formidable, como por ejemplo el tener que comer carne cruda y aguantar temperaturas bajo cero, situaciones que ayudaron a crear una historia bastante realista y compleja. Iñárritu también utilizó muchísimos simbolismos y metáforas en donde busca que uno como espectador entienda el camino que el personaje de Hugh Grant debía cruzar para poder deshacerse de toda la ira y los deseos de venganza que había acumulado. Sin duda, el género del terror es uno de los más difíciles de abordar porque comúnmente está lleno de clichés y de fórmulas. Así que cuando llega una buena película de terror es porque realmente es una buena película de terror, y hoy no podemos dejar de mencionar en esta lista a The Witch, la película que lanzó a la fama al director Robert Eggers. En esta historia podemos ver a una familia que vive cerca de un bosque en Nueva
Inglaterra y que parece que está siendo acechada por una bruja. Lo interesante es que uno realmente nunca sabe si esto es verdad o no, porque de pronto pareciera que tal vez la familia solamente se está volviendo un poco loca debido a sus arraigadas tradiciones y creencias. La cinta es por demás perturbadora gracias a sus personajes y cómo van creando la atmósfera, y porque jamás podremos ver a las cabras de la misma manera. Menos a Philip la cabra, es horrible Philip la cabra. Ya mencionamos el nombre de Damien Chazelle y después de Whiplash regresó para poner una película en boca de todos. Por supuesto, La La Land, protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone. Ellos cuentan la historia de una pareja que no sabe cómo adaptar sus sueños profesionales con el amor que se tienen. Rápidamente hicieron clic en el corazoncito de la audiencia y de cierta manera revivió el género musical después de una época donde ninguna película de este tipo resaltaba demasiado ni tenía un verdadero impacto entre los cinéfilos. Y una cosa que le sumó a que La La Land hiciera historia fue la tragedia ocurrida durante los premios Oscar, donde primero se anunció como la gran ganadora de la noche, tan solo para unos momentos después decir que era un error y que la ganadora realmente era Moonlight. Continuemos con otra película de terror, en este caso Get Out. El director Jordan Peele pasó de la comedia al horror para entregarnos una cinta que desafió el ambiente político que se vivía en Estados Unidos justo después de que Donald Trump llegara a la presidencia. En esta película vamos a conocer la historia de Chris, quien va a casa de los padres de su novia, es decir, sus adorables suegros, tan solo para descubrir que están sucediendo cosas muy extrañas en ese lugar. Esta película resaltó precisamente porque no le dio miedo ser política y denunciar el racismo que todavía existe en Estados Unidos y en el mundo, e incluso expuso la idea de que en estas épocas la esclavitud se da a través de la apropiación cultural, social o laboral. Son temas por demás fuertes y relevantes para los estadounidenses, pero no se había hecho una película que fuera contada desde la perspectiva de una persona de color, y menos de una manera tan espeluznante como lo consigue Get Out. Los amigos o la triada de cineastas mexicanos en Hollywood no podría estar completa sin la presencia del señor Guillermo del Toro, quien aparece en esta lista por su película de La forma del agua del año 2017. Esta película de cierta forma engloba todos los intereses del director: los monstruos, el rechazo a la otredad, la búsqueda de un lugar seguro y los sentimientos de pertenencia. Lo que le da un toque especial es que todos estos elementos son relatados a través de la historia de amor entre una mujer y un monstruo en la década de los 60. La película claramente también intenta hacer una dura crítica a la discriminación y a la obsesión por la normalidad. Pero como es contada a manera de fábula y contiene tantos homenajes al cine de la época, uno no puede evitar sentirse envuelto en un cuento de hadas. Ok, vamos a continuar con el cine mexicano, aquel que es muy bueno y tiene una repercusión mundial, ahora con el director Alfonso Cuarón y la cinta Roma. La película, basada más o menos en los recuerdos de la infancia del director, busca darle visibilidad a los grupos más marginados de México y su relación con otras clases sociales. La película tuvo un montón de controversias por parte de los cines mexicanos, quienes se negaron a proyectar Roma en sus complejos por el acuerdo de distribución que Cuarón firmó con Netflix, y luego por parte de la Academia, quienes tampoco querían reconocer una cinta que fue pensada para distribuirse y verse a través de plataformas de streaming. Pero al final Roma salió triunfante, porque no solamente logró conquistar la mente de críticos y fans por su historia tan personal, sino que se llevó el premio a Mejor Película Extranjera en los Oscar.
Vamos a terminar este top con una película del 2019, un año que realmente nos trajo grandes momentos. Para empezar, la culminación de toda una serie de fases del universo de Marvel con Endgame. Tuvimos también Parasite, una de las historias más originales de los últimos años, y Netflix destacó por presentar grandes películas como El Irlandés o Marriage Story. Pero sin duda, la que más impresionó, dio de qué hablar, conmocionó y fue una generadora de memes fue Joker. Joker causó una gran controversia entre la crítica luego de que varios medios reportaran sus preocupaciones porque esta película fuera a inspirar conductas violentas entre ciertos grupos de espectadores. Pero al final lo que nos entregaron fue una historia muy empática de un hombre quien toca fondo después del desinterés de la sociedad. Y esto inspiró de manera distinta a todo el mundo. No cabe duda de que se trata de una de las mejores adaptaciones de un personaje tomado de los cómics. Además de que como figura logró inspirar a líderes revolucionarios, pues varios grupos en Chile, Líbano y Hong Kong han utilizado su máscara durante protestas contra sus respectivos gobiernos. La película logró trascender todas esas dudas y escepticismos que la rodeaban y logró convertirse en un verdadero símbolo y una de las películas más relevantes de la década. Cinéfilos, obviamente hay un montón de títulos que nos hubiera encantado incluir en esta lista porque hay muy buenas películas que pudimos ver en este periodo que acaba de culminar dentro de la cultura popular, si así lo tomamos en cuenta. Cuéntame para ti cuál es la mejor o algunas de las mejores películas de la década, de esas que puedes ver una y otra vez y que tal vez te inspiraron a ti a estudiar lo que estás estudiando, a empezar o terminar una relación, ya sea familiar, de trabajo, lo que sea. Cuéntame esa película que realmente logró moverte en la década pasada. Me va a encantar leer tus comentarios. Cinéfilos, mis redes sociales las encuentras en la descripción de este video y muchas gracias por ver este top que hicimos en Fuera de Foco para ti. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Adiós!